Preparen a mi padre con bálsamos sagrados. Tengan paciencia, en Egipto hay pan para todos. Mientras la familia de Jacob encontraba refugio y paz en las llanuras de Gosén, el resto del mundo conocido se hundía en una pesadilla de polvo y desesperación. El hambre, que ya entraba en su etapa más crítica, no era solo una falta de alimento, era un colapso total de la civilización tal como se conocía hasta entonces. Las fronteras de Egipto se vieron desbordadas por oleadas de hambrientos que llegaban de todas las direcciones, atravesando desiertos con la esperanza de que el rumor sobre los graneros del faraón fuera cierto. José, desde su centro de mando en Memphis, observaba cómo la riqueza de las naciones fluía hacia las arcas del imperio. No era un momento de celebración, sino de una gestión fría y quirúrgica. El dinero, esa invención de los hombres para medir el valor de las cosas, fue lo primero en desaparecer. Cuando la plata de Egipto y de Canaán se agotó por completo, el pueblo se presentó ante José con un grito de agonía que resonaba en las plazas. «Danos pan, ¿por qué moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero?» La respuesta de José no fue la de un filántropo, sino la de un administrador implacable que entendía que el orden social dependía de una estructura de poder centralizada. «Dad vuestro ganado», respondió el visir. Durante un año entero, José intercambió pan por caballos, ovejas, vacas y asnos. El paisaje de Egipto cambió drásticamente. Los rebaños que antes pertenecían a las familias y a las tribus pasaron a ser propiedad exclusiva del trono. José estaba desmantelando la propiedad privada para asegurar la supervivencia colectiva. Al terminar ese año, el hambre seguía allí, más feroz que nunca, y el pueblo regresó con las manos vacías y el alma quebrada. Ya no les quedaba nada más que sus propios cuerpos y sus tierras yermas. Con una sumisión nacida de la necesidad absoluta, ofrecieron el último sacrificio. «Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos del faraón». Este fue el momento culminante de la transformación de Egipto. José compró toda la tierra del imperio para el faraón, excepto la de los sacerdotes, cuyas raciones estaban garantizadas por la ley real. En un movimiento logístico sin precedentes, José trasladó a las poblaciones de un extremo a otro del país, reubicándolas en las ciudades donde estaban los graneros para facilitar la distribución del alimento. Bajo su mando, el faraón se convirtió en el dueño absoluto de la vida, de la tierra y del trabajo de cada habitante del Nilo. Fue una revolución económica orquestada por un extranjero, que una vez fue vendido como esclavo y que ahora, irónicamente, convertía a toda una nación en sierva para salvarla de la tumba. Sin embargo, José no fue un tirano. Estableció una ley que perduraría por siglos. El pueblo sembraría la tierra del faraón y entregaría solo la quinta parte del fruto al trono, quedándose con el resto para su propio sustento. La gratitud del pueblo era genuina. Preferían ser siervos con pan que hombres libres en un cementerio. Mientras José rediseñaba el mapa del imperio y consolidaba un poder que ningún faraón antes había soñado, su mirada seguía puesta en Gosén. Allí, sus hermanos y su padre prosperaban en una realidad paralela. Mientras los egipcios vendían sus tierras, los hijos de Israel adquirían posesiones. Mientras la nación se debilitaba, la familia de la promesa se fortalecía. José caminaba por los pasillos del palacio, cargando con el peso de un imperio sobre sus hombros, consciente de que cada decreto y cada medida económica eran solo el andamiaje que protegía el crecimiento de su propia estirpe. El hambre. El gran igualador de los hombres había puesto al mundo a los pies de José, pero él seguía siendo el mismo soñador que entendía que su posición no era para su propia gloria, sino para preservar la vida de un pueblo que todavía no sabía que estaba destinado a cambiar el curso de la eternidad. El reino del grano era, en realidad, el prólogo de la formación de una nación. Los 17 años que Jacob vivió en la tierra de Egipto fueron, quizás, los únicos de verdadera paz en una existencia marcada por el conflicto, la huida y el luto. En la fértil Gosén, el patriarca vio lo que nunca imaginó, su linaje floreciendo sin la amenaza del hambre y a su hijo amado, José,
consolidado como el pilar de un imperio. Sin embargo, a medida que sus fuerzas flaqueaban y sus ojos se nublaban definitivamente por la edad, una nostalgia sagrada comenzó a pesar en su pecho. A pesar de los palacios, del lino fino y de la abundancia del Nilo, Jacob sabía que Egipto no era su hogar. Él no era un ciudadano del imperio. Era el heredero de una promesa hecha en Betel y en Beerseba. Para Jacob, morir en Egipto sin la seguridad de regresar a Canaán era romper la cadena espiritual que lo unía a sus padres, Abraham e Isaac. La opulencia de Gosén no podía competir con el suelo polvoriento de la cueva de Macpela, donde reposaban sus antepasados. Sintiendo que el hilo de su vida estaba a punto de cortarse, Jacob mandó llamar a José. No llamó al visir de Egipto, sino al hijo que compartía su misma fe. Cuando José entró en la habitación, Jacob no perdió tiempo en protocolos. La petición que salió de sus labios fue una orden cargada de una solemnidad absoluta. Si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y que hagas conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto. Este gesto, poner la mano bajo el muslo, era el juramento más sagrado de la cultura patriarcal. Un pacto inquebrantable que involucraba la descendencia y la lealtad eterna. Jacob necesitaba la garantía de que su cuerpo no se convertiría en una momia olvidada en un monumento egipcio, sino que regresaría a la tierra donde Dios había prometido edificar a su pueblo. José, conmovido por la urgencia de su padre, aceptó de inmediato, pero Jacob, con la desconfianza de quien ha visto mucho mundo, insistió: «Júramelo». En ese momento, bajo la mirada penetrante del anciano, José pronunció el juramento. Solo entonces, Jacob se inclinó sobre la cabecera de su cama en un acto de adoración y alivio. Aquel juramento era mucho más que una instrucción funeraria. Era una declaración de identidad nacional. Jacob estaba instruyendo a su familia, y especialmente a José, quien estaba tan profundamente integrado en la élite egipcia, que su verdadero destino estaba al norte, en la tierra de Canaán. Al exigir ser sacado de Egipto, Jacob estaba plantando en el corazón de sus hijos la semilla de la futura libertad, recordándoles que su estancia en el Nilo, por muy próspera que fuera, era temporal. Este periodo final de Jacob también sirvió para consolidar el papel de José dentro de la familia. Mientras sus otros hermanos seguían siendo pastores en Gosén, José era el puente entre el mundo celestial de la promesa y el mundo terrenal del poder. Jacob observaba con sabiduría cómo José caminaba entre ambos mundos sin perder su esencia. La insistencia de Jacob en ser enterrado con sus padres era también una prueba para José. ¿Seguía siendo el hijo de Israel o se había convertido totalmente en el príncipe de Egipto? Al jurar, José reafirmó que sus lealtades finales no pertenecían al faraón, sino al Dios de su padre. Con el juramento sellado, el anciano patriarca pudo finalmente descansar, aguardando el momento de reunir a sus 12 hijos para la última y más importante de todas sus tareas: la distribución de las bendiciones que marcarían el rumbo de la historia bíblica. La habitación donde Jacob consumía sus últimos días se convirtió en el escenario de uno de los actos más enigmáticos y profundos de toda la saga patriarcal. Al enterarse de que su padre estaba gravemente enfermo, José no acudió solo. Llevó consigo a sus 2 hijos nacidos en Egipto, Manasés y Efraín. Para José, este era un momento crucial de legitimación. Sus hijos eran egipcios por nacimiento y de madre aristócrata, pero él deseaba que fueran injertados en la herencia de Abraham. Jacob, haciendo un esfuerzo sobrehumano, se incorporó en la cama para recibir a su hijo amado. En un gesto de amor que desafiaba cualquier protocolo legal, el anciano declaró que los 2 jóvenes no serían considerados simplemente como sus nietos, sino como sus propios hijos, otorgándoles el mismo estatus que a Rubén y Simeón. Con este acto, Jacob no solo adoptaba a los jóvenes, sino que multiplicaba la herencia de José, asegurando que su descendencia tuviera una doble porción en la historia futura de Israel. Lo que siguió fue un drama de ceguera física y visión espiritual. Jacob, cuyos ojos estaban ya velados por los años,
Pidió que acercaran a los muchachos para besarlos y bendecirlos. José, siempre meticuloso y respetuoso del orden, acomodó a sus hijos según la tradición. Colocó a Manasés, el primogénito, a la derecha de Jacob, y a Efraín, el menor, a su izquierda. Para la mentalidad de la época, la mano derecha era el canal de la bendición principal, el símbolo del poder y la primogenitura. Sin embargo, en el momento en que el patriarca extendió sus manos, ocurrió algo que dejó a José atónito. Jacob, guiado por una fuerza que trascendía sus sentidos, cruzó sus brazos intencionalmente, colocando su mano derecha sobre la cabeza del menor, Efraín, y su mano izquierda sobre el mayor, Manasés. José, pensando que su padre había cometido un error debido a su ceguera, intentó corregirlo. Tomó la mano de Jacob para moverla hacia la cabeza de Manasés, diciendo: «No así, padre mío, porque este es el primogénito». Pero el anciano se negó con una firmeza que procedía de la revelación profética. «Lo sé, hijo mío, lo sé», respondió con voz grave. Jacob explicó que aunque Manasés también sería un pueblo grande, su hermano menor crecería más que él, y su descendencia formaría una multitud de naciones. En ese cruce de manos, Jacob estaba resumiendo su propia historia. Él mismo había sido el menor que recibió la bendición sobre su hermano Esaú. Estaba declarando que la gracia de Dios no se rige por las reglas de los hombres ni por el orden de nacimiento, sino por un propósito soberano que elige lo pequeño para avergonzar a lo grande. Esta bendición no fue un simple deseo de prosperidad, fue un acto de diseño nacional. Al bendecir a los hijos de José de esa manera, Jacob estaba inyectando en la identidad de las tribus de Israel la idea de que la bendición divina es un regalo dinámico y a veces inesperado. Aquella tarde en Egipto, el anciano pastor y el visir imperial protagonizaron un relevo generacional cargado de simbolismo. José tuvo que aprender que, a pesar de todo su poder político y su sabiduría administrativa, la voluntad del Dios de su padre seguía operando bajo reglas que él no podía controlar. La sección termina con Jacob pronunciando las palabras que se convertirían en un refrán para los siglos venideros. «En ti bendecirá Israel», diciendo: «Póngate Dios como a Efraín y como a Manasés». Con este misterio sellado, el patriarca estaba listo para convocar al resto de sus hijos y revelarles el destino final que les aguardaba más allá de los siglos. El ambiente en la cámara de Jacob se tornó denso, cargado de una solemnidad que parecía detener el tiempo. Sintiendo que el aliento se le escapaba, el patriarca emitió su última orden: «Juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros». Sus 12 hijos, los hombres que darían nombre a las tribus que cambiarían el mundo, se agruparon alrededor del lecho. No era una reunión familiar común, era un tribunal profético. Jacob, fortalecido por un espíritu que ya vislumbraba el futuro, comenzó a hablar a cada uno, no solo basándose en sus afectos, sino en el carácter que cada uno había demostrado a lo largo de los años. Sus palabras fueron como cinceles esculpiendo el destino de una nación. A Rubén le recordó su inestabilidad, a Simeón y Leví, su violencia pasada. Jacob no estaba allí para endulzar la realidad, sino para declarar las verdades espirituales que regirían el linaje de Israel. Sin embargo, el tono cambió drásticamente cuando Jacob alcanzó a Judá. En un momento de revelación pura, el anciano profetizó que de su linaje nacería el cetro real. «Cachorro de león, Judá», exclamó, declarando que sus hermanos se inclinarían ante él y que la soberanía no se apartaría de su casa hasta que llegara aquel a quien le pertenece el dominio universal. Fue una promesa de redención que trascendía por completo el tiempo que vivían en Egipto. Luego, al llegar a José, la voz de Jacob se llenó de una ternura desbordante. Llamó a su hijo amado rama fructífera junto a una fuente, describiendo cómo, a pesar de que los arqueros lo habían atacado y odiado en su juventud, su arco se mantuvo firme, gracias a las manos del fuerte de Jacob. Las bendiciones que Jacob volcó sobre José fueron las más extensas y ricas, abarcando desde las profundidades de la tierra
hasta las alturas de los cielos, reconociéndolo como aquel que fue separado de sus hermanos para ser su Salvador. Aquel testamento fue un mapa espiritual. Jacob no les prometió una vida fácil en Egipto, ni les habló de las riquezas que José administraba. Les habló de su identidad futura en una tierra que aún no poseían. Cada sentencia, cada metáfora sobre animales y elementos de la naturaleza, era una semilla que germinaría siglos después en el desierto y en la conquista de Canaán. Los hijos escuchaban en un silencio absoluto, conscientes de que las palabras de su padre estaban sellando sus destinos y los de sus descendientes para siempre. Jacob estaba transformando a una familia de pastores en una estructura nacional organizada, dándoles a cada uno un propósito y un lugar en el plan divino. La habitación, iluminada por lámparas de aceite egipcias, se sentía pequeña para la magnitud de las promesas que allí se vertían. Al terminar de hablar a sus 12 hijos, el esfuerzo final de Jacob llegó a su fin. Con la misma disciplina que marcó su vida de luchador, el patriarca dio sus últimas instrucciones sobre su entierro en la cueva de Macpela, junto a Abraham, Sara, Isaac, Rebeca y su esposa Lea. No quería ser recordado en el Valle de los Reyes, sino en la humildad de la tierra de la alianza. Una vez pronunciada su última voluntad, Jacob recogió sus pies en la cama y exhaló su último suspiro, entregando su espíritu a la paz que tanto le había costado alcanzar. La habitación se llenó de un silencio ensordecedor que solo fue roto por el llanto amargo de José, quien se arrojó sobre el rostro de su padre para besarlo por última vez. Había muerto el último de los 3 grandes patriarcas, y con su partida se cerraba el libro de la historia familiar para abrir el de la historia de un pueblo. José, en un acto de devoción que mezclaba su fe hebrea con su estatus egipcio, ordenó a los médicos reales que embalsamaran el cuerpo de su padre. Durante 40 días, el patriarca fue sometido a los ritos funerarios de la élite de Egipto, un proceso que normalmente se reservaba para los faraones. La nación entera guardó 70 días de luto oficial. Los mercados cerraron, los cantos cesaron y el sonido de las plañideras llenó el aire del Nilo. Cuando el periodo de duelo terminó, José solicitó al faraón el permiso para cumplir su juramento. Lo que siguió fue una procesión fúnebre de una magnitud nunca antes vista. Una caravana de carros de guerra caballería egipcia, oficiales del palacio, y todos los ancianos de Egipto acompañaron a los hijos de Israel en un viaje de cientos de kilómetros hacia Canaán. Fue un desfile de poder y dolor que cruzó el desierto como una serpiente de oro y lino, anunciando a las naciones vecinas que el Dios de los pastores era honrado por el imperio más grande de la tierra. Al llegar a la cueva de Macpela, en Hebrón, José y sus hermanos depositaron a Jacob junto a sus antepasados, cumpliendo la última voluntad del hombre que luchó con Dios y venció. Sin embargo, al regresar a Egipto, un viejo veneno volvió a brotar en el corazón de los hermanos. Con Jacob muerto, el escudo que los protegía de la posible ira de José había desaparecido. Convencidos de que el perdón de su hermano había sido solo una cortesía hacia su padre vivo, enviaron un mensaje a José suplicando misericordia y fingiendo una última voluntad de Jacob. Pero José, al escucharlos, no reaccionó con ira, sino con una tristeza profunda que se desbordó en lágrimas. «No temáis», les dijo con una voz que sanó las últimas heridas de la traición. «¿Acaso estoy yo en lugar de Dios?». José les recordó la verdad teológica que sostiene toda su saga. «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». Con estas palabras, el ciclo de odio se cerró para siempre. Los años pasaron y José vio envejecer su propio cuerpo bajo el sol de Egipto. Vio a sus nietos y bisnietos jugar a sus pies. Pero su corazón nunca echó raíces definitivas en el lodo del Nilo. A la edad de 110 años, sintiendo que su propio fin se acercaba, José reunió a sus hermanos y a su descendencia para pronunciar las palabras que sostendrían a Israel durante los siglos de oscuridad que estaban por venir. «Yo voy a morir», declaró con firmeza,
Mas Dios ciertamente os visitará, y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. José no pidió una pirámide ni un templo. Pidió que sus huesos fueran llevados con ellos cuando llegara el día de la libertad. Su fe era tan inmensa que consideraba su muerte no como un final, sino como una pausa en la espera de la promesa divina. José murió y fue embalsamado, puesto en un sarcófago en Egipto. Durante 400 años, aquel ataúd de madera y oro permaneció como un recordatorio silencioso para un pueblo que pasaría de la prosperidad de Gosén a los latigazos de la esclavitud. Cada vez que un israelita pasaba frente al lugar donde descansaba José, recordaba sus últimas palabras: Dios os visitará. La saga de José termina con un sarcófago, pero no con la desesperación de la tumba, sino con la certeza del regreso. El soñador que fue vendido como esclavo terminó sus días como el guardián de la esperanza de una nación, dejando claro que ningún pozo es tan profundo, ni ninguna prisión tan oscura, que pueda detener los planes de aquel que encamina el mal de los hombres para el bien de la humanidad. El libro del Génesis se cierra con este silencio cargado de promesas, aguardando el momento en que los huesos de José finalmente crucen el desierto hacia la libertad.